Como verás, Alan, lo mío no es la informática, ¿no? Por eso me dedico al Suele derecho. pasar. Estábamos con la prueba informativa. ¿Están todos más o menos o falta alguien? Estamos bien. Bien. Yo le hablaba de la ampliación que el juez podía ordenar, ¿bien? El juez, supongamos, el apoderado de ARBA solicita una ampliación por 15 días, normalmente en la práctica diaria, en la praxis diaria, el juez ordena esa ampliación. O puede decirle, no, 15 días es mucho, te doy 5 días, ¿bien? Eso se hace lugar en un proveído, dice, se tiene presente la ampliación, o se hace lugar a la ampliación requerida, haga saber a las partes, y es una notificación por nota, ¿bien? Luego viene a jugar lo que se llama la caducidad. Hay un punto que habla de caducidad, que se pregunta mucho, porque ustedes van a ver que en distintas pruebas, en el examen se hace hincapié a la caducidad y a la negligencia de prueba. Aquí, en la prueba informativa, la caducidad significa en el 440, el Código de Procedimiento. Miren, le voy a leer el 440. El 440 dice: el 400 quiero decir, no 440, estaba hablando de testigo 440. Caducidad. 400. Si vencido el plazo fijado para contestar el informe, vencido el plazo, ¿bien? La oficina pública o entidad privada no lo hubiere remitido, se tendrá por desistida esa prueba a la parte que lo pidió, sin sustanciación alguna. Miren la diferencia. ¿Aquí qué significa? Viene la parte demandada y pide la caducidad de la prueba informativa de la actora, el juez automáticamente, con ese escrito presentado, resuelve por sí o por no si hace lugar o no a esa caducidad. Por eso, sin sustanciación, no significa que se le ha trasladado a la contraria para que se defienda, ¿bien? Y dice, si dentro del quinto día no solicitare el juez la reiteración del oficio. ¿Qué quiere decir con esto? El juez ordena la prueba informativa. ¿Bien? Yo la diligencio. Lo que hace la parte actora, supongamos que ofreció la prueba informativa, diligencia ese oficio, y la constancia de diligenciamiento, siempre cuando se diligencia por duplicado. ¿Qué significa? Al entregar a la oficina pública o el privado le ponen un recibido, un intro, una entrada, donde eso sirve de constancia porque sirve de constancia de la fecha en la cual uno lo dejó en dicha entidad, tanto pública como privada. ¿Bien? Cuando yo diligencié ese oficio, esa constancia la voy a agregar al expediente. ¿Cómo la agrego? Con un escrito que dice adjunto oficio diligenciado. ¿Bien? Eso, como ustedes verán, se viene todo lo que se llama la digitalización. Mayormente ustedes cuando sean abogados, van a trabajar con el expediente totalmente digital. Entonces, esa diligencia la van a ver materializada de la siguiente forma. El abogado va a enviar un escrito electrónico y va a juntar en un formato PDF la copia escaneada de ese oficio diligenciado. ¿Bien? ¿Se entiende cómo es el tema? ¿Para qué sirve? Porque para que el juez tome conocimiento de cuándo fue diligenciado. Porque ahí está la cuestión. El abogado, ustedes cuando sean abogado, cuando lo diligencia, van a tener que tener en cuenta los plazos para que no se le venza, como dice el 400, los 5 días para yo reiterar el oficio al juez, diciéndole, señor juez, mire, no contestaron con el oficio, solicito reiteración. ¿Por qué? Porque si yo se me vence el plazo y pasa el sexto día, viene la parte contraria, me plantea la caducidad, el juez automáticamente se le hace lugar. Básicamente ese es el procedimiento. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Me hacen saber. Eso sería en lo que es prueba informativa.
vieron que yo me fui directamente a lo que me parecía muy importante, porque lo demás es una cuestión conceptual de lo que yo le he enviado. ¿Bien? Ahora vamos a ir a la prueba pericial. Y yo en prueba pericial tomé unas cuestiones que me pareció muy importantes. Primero, no le voy a hablar de concepto, como le decía, porque ya está el concepto, pero saqué unas preguntas que es, prueba pericial, ¿en qué momento se propone? Esa es una pregunta de examen. ¿Quién se anima a responderlo? Cuando queda firme y consentido de la apertura a prueba, Dentro de los primeros 10 días. dentro de los primeros 10 días. ¿Siempre? Depende del proceso. Ahí está. Tengan Bueno, cuidado. es sumario sumarísimo con la demanda y la contestación. Perfecto. Ahí está. ¿Bien? Tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahí está la respuesta errada. ¿Bien? Tengan en cuenta que siempre que existen 3 tipos de procedimientos, proceso de conocimiento. Ahí es la diferenciación entre una cuestión y la otra. ¿Cómo? Dice. ¿Cómo? O sea, cuando yo pregunto ¿cómo ofrezco yo la prueba? Usted es abogado de la parte actora o abogado de la demandada. ¿Cómo ofrezco? ¿Bien? Voy a ofrecer conforme la especialización. ¿Bien? ¿Por qué significa esto? Porque yo doy clase hace 7 años a los futuros peritos del Poder Judicial. ¿Bien? También la estoy dando de esta manera porque doy virtual a toda la provincia y la presencial la estoy dando de esta manera. La apertura, pero... ¿Cómo? Bien. Cuando yo hablo de especialización es lo siguiente. Anualmente, la Corte de la Provincia de Buenos Aires determina un listado de especializaciones de distintas profesiones. Ejemplo, médico, bien, y va a existir médico especialista en clínico, médico especialista en el corazón, médico especialista en el legista, ¿bien? O sea, hay distintas especializaciones. Lo mismo sucede cuando hablo de especializaciones, perito psicólogo, perito psiquiatra, perito contador, perito en informática, ¿bien? Que es una pericia nueva, pero está muy en boga y tiene correlación un poco con el material que yo le di de el PowerPoint del tema de los WhatsApp. ¿Bien? Y fíjense por qué yo dejo de lado un poquito esto y me voy al material que le di. ¿Saben por qué le di este material que me pareció muy importante del tema de WhatsApp? Porque es una cuestión que se va a utilizar mucho de ahora en adelante. La acordada, que la tengo acá, que es un resumen, que es la 3975, que es la acordada de, miren, dice el artículo 1, aprueba el nuevo reglamento para los escritos, resoluciones, actuaciones, diligencias y expedientes judiciales, lo que es los expedientes digitalizados. Y hay un punto muy importante que viene a modificar toda la forma de escritura, que van a ser totalmente escritos electrónicos, presentación electrónica, y dice lo siguiente, el abogado, o sea, ustedes como abogado que van a litigar, me están pidiendo que repita el número de acordada. La acordada es la 3975. Salió publicada en la página de la Corte el viernes pasado. Muy nueva es. ¿Bien? Que hay cosas que ya se vayan aplicando y que yo, con el tema de la urgencia... Bien. Y yo con el tema de la urgencia de la cuestión esta de la pandemia, en el juego de familia lo apliqué, por eso le digo el tema del WhatsApp. Miren, antes de esta acordada, la Corte, con el tema del coronavirus, fue sacando distintas resoluciones. Una de esas dijo, a los efectos de notificar a las partes contrarias o realizar audiencias, se puede aplicar el WhatsApp previsto que se encuentran habilitados en los distintos celulares. ¿Bien? Entonces, esta acordada que yo le hago referencia, en una parte dice que el abogado debe cuando se presenta por primera vez,
representando a tal parte, debe denunciar un número celular. ¿Bien? Hoy lo hablaba en el juzgado y le digo, es grave, porque ese celular es público. Imagínense que ustedes como abogados que eso lo denuncian, se publica y lo van a volver loco con llamadas o con mensajes. Pero bueno, eso es lo que prevé la Corte. ¿Bien? ¿A los efectos de qué prevé? A los efectos de lo que ya apliqué yo la semana pasada, que es, por ejemplo, ordené un traslado corto en el juzgado de familia de 24 horas y ordené que ese traslado se notificara a los WhatsApp de cada una de las partes o letrados. ¿Bien? Entonces, fíjense en cómo esto se va empezando a aplicar, y lo mismo va a suceder en el cual tengo fijada que es una audiencia por WhatsApp, ya sea partes y funcionario o juez. ¿Bien? Por múltiple conferencia, no sé cómo que se llama. Ahora, ¿por qué voy a esta cuestión que yo le mandé el material del PowerPoint? Porque ahí es donde empieza a jugar la cuestión de la prueba. El valor de ese WhatsApp. ¿Cómo lo voy a contrarrestar con la prueba informativa? El valor probatorio, si a mí me lo quieren cuestionar, cuando yo inicio, supongamos, una demanda donde ofrezco como prueba distintos mensajes de WhatsApp, ¿cómo voy a contrarrestar o cómo voy a defender esa captura de pantalla de WhatsApp? A través de una prueba informativa, ¿bien? Donde se va a ordenar a los distintos ordenadores, para la redundancia, donde va a decir si efectivamente esa información o ese mensaje que se fue efectuando entre ambas partes coincide totalmente con la que fue ofrecida en su oportunidad. ¿Bien? A grande rasgo es lo que yo le quería hacer saber con respecto al PowerPoint que le envié. ¿Bien? Porque me pareció muy relevante, porque en cierto modo, primero porque está en el programa, y segundo porque es muy relevante a los efectos de lo que se viene es esto. La prueba informativa, en el cual, cuando yo empecé hace 7 años, no tenía para capacitar para futuros peritos de informática. Al día de la fecha, ya transcurriendo 7, 8 años que doy las clases para futuro perito, hay una cantidad muy grande de peritos de informática. ¿Por qué? Porque lo requiere el proceso. ¿Bien? Lo requiere porque existen muchos contratos a través de contratos informáticos, ¿bien? Donde van a ser cuestionados, donde al ser cuestionado requiere que también lo pueda defender a través de la prueba informática. ¿Bien? Eso sería un poco a grandes rasgos. Ahora, otra pregunta que yo hago, volviendo a la prueba pericial, es ¿cuántos peritos por cada especialidad? Por cada especialidad estoy hablando. No estoy hablando de un perito médico, un perito contador, un perito informático. Por cada especialidad, ¿a ustedes qué les parece cuántos peritos se pueden nombrar? ¿Quién se anima a responder? En principio 1. ¿Uno por parte puede ser? Dependiendo si hay acuerdo o no entre las partes. Eso. A ver. En caso de que no haya acuerdo, son 3. Iván me está respondiendo, 1 por parte, después otro me dice 3, ordinario. Nunca se olviden de los 3 tipos de procesos. Examen. Nunca se olviden de los 3 tipos de procesos. Ordinario, sumario y sumarísimo. ¿Por qué? Porque con respecto a esto, cuando yo le pregunto cuántos, en el sumario y sumarísimo, 1 solo por cada especialidad. En el ordinario, ahí empieza a jugar esto de 3. ¿Bien? Entonces, en el ordinario, se da, depende de la complejidad del tipo de proceso, pueden las partes solicitar que se sorteen 3 peritos, no que se sorteen, que se designen 3 peritos. ¿Por qué hago esta acotación de no sortear y designar? ¿Por qué? Porque cuando el juez determina que sí van a intervenir 3 peritos en este proceso ordinario, se realiza de esta manera. Un perito, que es el oficial, ¿bien? Que es el que se realiza por sorteo a través del organismo de Contralor.
Y después, cada parte va a ofrecer su perito. Por eso son 3. En cierto modo, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque el que va siempre a estar definiendo por un lado o por el otro cuando realice la pericia va a ser el perito oficial. El perito oficial, si no se ponen de acuerdo a la totalidad, o sea, los 3, la inclinación de este perito oficial va a ser la mayoría. ¿Bien? Es eso una cuestión de análisis que uno hace cuando se designa 3. Ahora, vayamos a la práctica o a la praxis diaria. Yo desde que estoy en la justicia hace 20 años, nunca vi en Mar del Plata una designación de 3 peritos. ¿Bien? Sino que hasta en los ordinarios se designa uno solo. Tiene 2 fundamentos. Uno es por el costo que significa tener 3 peritos. ¿Por qué? Cuando tenga que llegar a sentencia y regular honorarios, no es lo mismo regular a un perito que regular a 3. Ese es un motivo, un fundamento. Y segundo, porque vieron que yo les decía de la complejidad. La complejidad me quiere decir, es, cuando estamos hablando de un proceso que es complejo, donde hay muchos pesos en juego, ahí sí empieza a jugar esto de la designación de 3. Y no se da acá. Porque a ver, ¿dónde es que se da? En los departamentos judiciales del conurbano bonaerense, ahí es donde existen los mayores conflictos, donde existen los mayores procesos de grandes montos, porque ahí están las mayores empresas grandes, ahí es donde están las cuestiones más relevantes. Ese es el análisis que yo hago de por qué acá, en este departamento judicial de Mar del Plata, es muy difícil ver esta forma de designación. Bien, pero tomen en cuenta en esta cuestión. Puntos de pericia. ¿Alguien me puede decir qué es? Cuando yo le hago una pregunta, ¿qué es un punto de pericia? ¿Qué es eso? Son las distintas cuestiones que van a tener que expedirse los peritos. Bien, muy bien, Noelia. Y después Axel también me dice sobre lo que se va a pedir el perito. Los puntos de pericia es esto. Uno, en la demanda o en la contestación, si es proceso sumario sumarísimo, o en el ordinario, cuando ofrece prueba, ofrece un perito de especialidad contador, supongamos. Acto seguido, va a ofrecer los distintos puntos de pericias. Punto 1, para que el perito se expida, supongamos contador, si el interés aplicado es el que corresponda, y en su caso, si se aplicó la tasa activa, la tasa pasiva. Punto 2, y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, esos serían los puntos de pericia. ¿Bien? Es muy importante que esos puntos de pericia estén determinados una vez que uno ofrece el tipo de prueba. ¿Por qué? Estaba viendo justo el chat. Porque cuando uno ofrece una prueba pericial y punto de pericia, al darle traslado a la contraria, se suscita una posición que lo van a ver, creo, en el expediente que yo le dije que se meta en la MEP, ahí ven una posición sobre pericia. Puede suceder lo siguiente. Yo ofrezco prueba pericial contable y distintos puntos de pericia. Eso se le da traslado al demandado de la demanda, y al ver que ofreció una prueba contable y punto de pericia, el demandado puede oponerse a la designación de ese perito. Y a la vez también puede no oponerse a la designación de ese perito, pero oponerse a todos los puntos de pericia o a ciertos puntos de pericia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puede considerar que esa pericia es irrelevante a los efectos de resolver, o porque hay puntos de pericia que no corresponden al objeto del proceso. Eso se le da traslado, esa posición, y luego el juez resuelve. Resuelve antes de la producción de la prueba. Y el juez puede decir que hace lugar a la oposición, es decir, no corresponde la intervención del perito tal, rechaza la oposición, dice, no, este perito va a intervenir, y con respecto a los puntos de pericia, a lo que yo le estoy haciendo referencia, le voy a decir, sí, fenómeno, todos los puntos de pericia para mí son procedentes. ¿Bien? O va a decir, no, hay 2 puntos de pericia que para mí son irrelevantes porque no es el objeto del proceso. Lo rechazo. ¿Bien? Y quedan plasmados en ese proveído. O puede decir,
hay un punto de pericia que lo voy a desglosar en 2 puntos, porque me parece que es mucho más práctico para que lo conteste el perito. Y puede suceder una última opción que diga el juez, a la vez de que fueron ofrecidos estos puntos de pericia, yo voy a ampliar los que considero. Ahí está la facultad instructoria que tiene el juez. ¿Bien? De poder decir, listo, yo voy a agregar estos puntos de pericia. Entonces, ahí es donde se suscita esta cuestión. ¿Entienden esta cuestión de los puntos de pericia? Perfecto. Otra pregunta. Anticipo para gasto. ¿Qué es? ¿Para qué sirve el anticipo para gasto? Depende la pericia que sea, va a requerir el anticipo para, no sé, para los gastos que tenga que realizar el perito, calculo. Para cubrir los gastos de pericia, me pusieron Iván. Y Noelia me decís depende. No, depende no. O sea, acá no hay una discriminación del tipo de pericia, Noelia. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo porque es una pericia contable le voy a dar el anticipo, y porque es una pericia psicológica, se la voy a rechazar. No. El anticipo para gasto es común para cualquier perito. A ver qué pregunta tengo acá. Es para los gastos del perito. Bien, ahí está. El anticipo para gasto, como lo dice la palabra, es para cubrir los gastos del perito. No, el anticipo para gasto no es anticipo de honorario. Bien, me dice acá, Iván, ¿se le da a todos por igual? En cierto modo, cualquier perito puede solicitarse. ¿Se le dan todos por igual en el monto? No, en el monto no. En el monto, el juez va a determinar conforme... sí, perfecto, me dice, ¿el monto lo solicita el juez y lo acepta el perito? Me están adelantando, van rapidísimo ahí. Miren, es así. El perito solicita el anticipo para gastos en el plazo que corresponda, ¿bien? Luego de haber aceptado el cargo. O sea, el perito es así. El perito se sortea un perito, se libra un oficio, una planilla electrónica al organismo de Contralor. El organismo de Contralor es el que nuclea en cada departamento judicial el sorteo de peritos. Está en la Cámara Civil y Comercial, se sortea el perito, y a nosotros electrónicamente nos mandan una planilla de quién fue sorteado. A partir de ahí nosotros, ¿qué hacemos? Notificamos al perito. ¿Bien? Como ahora existe el domicilio constituido electrónico y tienen obligación de denunciarlo, las nuevas designaciones, y casi todos ya tienen el domicilio constituido electrónico, entonces ya notificamos al constituido electrónico. No tenemos que notificar al domicilio constituido físico, que significa que es más rápido para notificarse. El perito se notificó. No voy a hablar de cómo se notifica, eso porque ya lo han visto anteriormente. El perito se notificó y tiene plazo para pedir anticipo, para aceptar el cargo en primer lugar. ¿Bien? Una vez que aceptó el cargo, luego de aceptar el cargo tiene un plazo, que no se lo voy a decir porque me gustaría que ustedes vayan al Código de Procedimiento y vean cuáles son los plazos, porque eso es importante. ¿Para qué? Para pedir anticipo para gastos. Estoy viendo siempre los chats, por eso me callo un ratito. Entonces, pide anticipo para gastos, y como decían ahí, pide el monto, el juez otorga conforme a lo que él considera. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo puedo pedir 5.000 pesos, y el juez va a decir, no, es una barbaridad 5.000 pesos, te otorgo 1.500, 2.000 pesos, que es lo que están otorgando normalmente. ¿Bien? Y depende de la complejidad. Porque si es un perito que requiere mayor complejidad, posiblemente requiera mayor gastos. Existe lo que se llama gastos extraordinarios de anticipo para gastos. Supongamos que el perito tenga que constituirse en una empresa que está en Capital Federal. No es lo mismo pedir anticipo para gastos comunes, de 1.500, 2.000 pesos, donde tiene que realizar la tarea en el Departamento Judicial de Mar del Plata, que viajar a la Capital Federal a una empresa, un perito contador, para ver los libros de la empresa. Entonces, en ese caso,
los gastos extraordinarios en anticipo para gastos, él tiene que discriminar un detalle indicando cuáles son los gastos que le ocasionan. Si va en auto, el combustible, el peaje, la estadía en el hotel, la comida, etcétera, etcétera, y eso lo va a tener que discriminar y luego va a tener que rendir cuentas. El perito cuando termina su pericia, dice el código, tiene que rendir cuenta de sus gastos. ¿Bien? Muy bien. Acá me están diciendo, son 3 días, son para aceptar el perito. ¿Bien? Los plazos de aceptación de cargo. Le repito, el anticipo para gastos no es anticipo de honorarios. El anticipo para gastos es para los gastos que me ocasionan la pericia en sí. Gasto de traslado, ir al juzgado a retirar el expediente, utilizar taxi para ir a tal empresa, ¿bien? Etcétera, etcétera. O, por ejemplo, si es perito psicólogo, como va a tener que abocarse a un horario en una entrevista, eso le genera gasto. Entonces, eso va a ser solicitado y va a ser otorgado. Ahora, lo que se plantea siempre del anticipo para gasto es, ¿el anticipo para gasto siempre se otorga? ¿O el que tiene beneficio de litigar sin gasto puede alegar que al tener beneficio de litigar sin gasto no paga anticipo? ¿Ustedes qué opinan? Ahora te lo respondo, Iván. Yo lo que leí es como que la doctrina está dividida en ese caso. Bien. A ver, la doctrina fue variando, pero las 2 salas, y la tercera sala de la Cámara Civil, que es nueva, que adhirió, es que dijo lo siguiente: por más que tenga beneficio de litigar sin gasto, el anticipo para gastos lo deben pagar. ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene el perito como auxiliar de justicia de ser sorteado, bien, y luego tiene beneficio de decir, no, como tiene beneficio no me va a pagar el anticipo para gasto? ¿Por qué? El anticipo para gasto se divide de la siguiente manera. Actor ofreció perito contador, prueba, y con ciertas preguntas, ¿bien? Quedan 2 los puntos de pericia. El demandado también ofreció prueba contable con los ciertos puntos de pericia. Ahí, ¿cómo se paga el anticipo? Se paga por partes iguales. ¿Bien? 50 y 50. Supongamos que el juez dijo, otorgo un anticipo para gasto de 2.000 pesos, significa que cada uno va a tener que pagar 1.000 pesos. Entonces, un poco la pregunta que me dicen acá. A ver si lo puedo ver un poquito acá. Las partes, los anticipos para gasto, ¿lo tienen que pagar las partes en el momento? ¿Cómo es el tema? Hasta tanto no se deposita ese monto. Sí, Noelia, ese criterio lo toma el Departamento Judicial de Mar del Plata. Hasta tanto no se deposita el anticipo para gastos, o se lo paga en forma personal y acredita un recibo en el juzgado, en la causa, el perito no está obligado a presentar los puntos de pericias. ¿Se entiende, no? Bien, esa es una cuestión que está prevista también en el código. Supongamos que se dividió por partes iguales y solamente depositó el 50% el actor y falta el demandado. El perito está obligado a presentar la del actor, pero no todavía el demandado porque todavía no fue depositado. ¿Bien? Y se puede plantear el desistimiento de esa prueba. No deposita, se lo intima al demandado para que lo deposite por el plazo de 5 días, bajo procedimiento tenerlo por desistido. O sea, no cumplió, esos puntos se caen. ¿Bien? Eso es. Bien. Si no pago el perito, se me queda la prueba. Perfecto. Es lo que justo estaba respondiendo. Bien. La aceptación de cargo, porque yo me fui por el anticipo, pero ahora vuelvo para atrás en la aceptación de cargo. La aceptación de cargo, el Código Procesal habla de que la aceptación de cargo debe ser en forma personal. El Código de Procedimiento Civil y Comercial dice eso. Es un código
Se lo intima, me preguntan acá, ¿se lo intima al pago o se lo tiene por desistido al no depositar? Esto es así, miren. Cuando el perito solicita anticipo para gastos, el juez saca un provedido que dice, hágase ese lugar al pedido de anticipo para gastos por la suma de 2.000 pesos. Notifíquese a las partes. Y le transcriben los artículos de los apercibimientos. Las partes se notifican por cédula y ahí ya empieza a correr el plazo. Si el actor depositó, el demandado no depositó. ¿Qué viene a hacer el actor? Presenta un escrito y le dice, señor juez, téngalo por desistido porque no depositó en tiempo y forma, se venció el plazo de 5 días. ¿Bien? Así como sería procesalmente esta cuestión que me preguntaban recién. Volviendo a la aceptación de cargo. ¿Cuánto tengo, Alan? 4 minutos y medio. Bien, lo voy a terminar ahora en esto y me voy a presunción y reconocimiento y ahí ya cerramos. ¿Bien? Perfecto. Porque presunción y No reconocimiento son... creo una nueva reunión, ¿no? No, porque estoy terminando en esto y presunción y reconocimiento y prueba científica lo voy a hacer rápido, porque me parece que lo más importante era esto. Perfecto. Bien, no sé si querrá una nueva reunión para hacerme algunas preguntas, pero me parece que estamos bien. La aceptación de cargo se da. El Código de Procedimiento dice, tiene que ser personal, o sea, tiene que ir el perito en forma personal a mesa de entrada y decir, acepto el cargo, se le pone un sellito. ¿Qué es lo que se vino aplicando y qué es lo que va a generar esta acordada nueva? Es lo que se fue aplicando y yo tuve una reunión con todos los jueces laborales que también lo aplican, hay dos opciones. O va en forma personal y acepta el cargo, o presenta un escrito electrónico o papel, en el caso de hasta ahora que existe, y manifiesta en forma expresa de que acepta el cargo. Y eso nosotros lo tomamos por válido. Lo toman por válido los juzgados civiles y lo toman por válido los juzgados, los tribunales laborales. ¿Bien? Eso por un lado. Y me voy rápido, antes que me corten, a presunción y reconocimiento. Reconocimiento. La prueba de reconocimiento, básicamente, el reconocimiento de cosas y lugares. ¿Bien? Eso yo comúnmente lo he aplicado mucho cuando estaba como secretario, porque en las usucapiones, en las prescripciones largas, se utiliza mucho la prueba de reconocimiento, que es ir el secretario con diligencia ordenada por el juez, porque tendría que ir el juez, y hace un reconocimiento. Yo siendo secretario, hice cualquier cantidad de reconocimiento donde iba a un lugar donde pretendían usucapir o plantear la prescripción larga, y yo lo que iba a ir al lugar y determinar que efectivamente ese terreno existía, o que existía una construcción, etcétera, etcétera. Ese es el reconocimiento. Lo van a ver mucho también en algo en el cual a doctor Constantino le gusta, que es en el 617 bis y 617 ter del Código de Procedimiento, que es la de el daño temido o reparaciones urgentes. En esas situaciones, muchas veces también he ido yo por el daño temido, que es dos fundos lindantes, donde el del lado hay un peligro de derrumbe y puede provocar algo grave al otro fundo. Entonces lo que hace a la otra propiedad. Entonces lo que hago yo como reconocimiento es contratar efectivamente eso. ¿Bien? Que lo puedo hacer solo o con un compañero de un perito especializado. Y de reparaciones urgentes es cuando hay alguna filtración, bien, y no lo quiere hacer el del piso sexto y el del quinto está reclamándolo, entonces justamente ahí donde también he realizado más de una vez un reconocimiento judicial. ¿El reconocimiento judicial debe ir el juez al lugar del hecho o puede ir un secretario? Como principio general, vieron que yo le dije, tiene que ir el juez, o sea, el código le dice así. Sí. Ahora, la costumbre hizo que el juez delegue la función al secretario, ¿bien? El 90% de las veces he ido yo siendo secretario cuando estaba en el Civil 1, ¿bien? El juez lo delegaba en un proveído, nadie lo cuestionaba, eso quedaba firme, significaba de que yo podía ir, ¿bien? Eso es lo fundamental. La prueba de presunción, yo le expliqué, le di un ejemplo muy claro de cuándo se da una prueba de presunción,
Y no es una prueba, en cierto modo, es una forma de razonamiento judicial que el juez realiza al finalizar, o sea, en el momento de la sentencia de la prueba de presunción. Y dice, elabora una conclusión, digamos, las conclusiones que determina el juez es en base a distintos indicios, ¿bien? Y el ejemplo que le di yo de una acción de simulación, ¿bien? Donde el juez dice, conforme a este indicio, conforme a este indicio, conforme a este indicio, conforme a este otro indicio, hay una simulación. Esa es una presunción que el juez realiza, eso es prueba de presunción. Se le llama prueba, pero en cierto modo es una forma de razonamiento judicial, ¿bien? Que está insertado dentro de la prueba de este tipo de pruebas. Y me voy